grabar a la... Ay. Bueno, pues igual muy buenos días a todos. Mi nombre es Javier Martínez. El día de hoy voy a compartirles este módulo número 6 de los programas de la incubadora, tanto de formación de emprendimiento como formación de capacitadores, para el tema de formalización de los emprendimientos. La formalización de los emprendimientos normalmente contiene dos aspectos importantes a considerar respecto de la madurez de tu emprendimiento, tanto el área contable como el área legal, y que muchas veces van de la mano porque el fundamento es el mismo. El fundamento tiene que ver directamente con lo que la ley dice y lo que la ley solicita para cumplir con la formalidad y el proceso de compliance que vamos a estar viendo durante esta hora y media. Antes de ir al punto, y como en todas las sesiones acostumbro, hacemos un stop y un antes de iniciar. Otra vez estamos en un inicio de año, nos encontramos en diversos espacios, quizá desde nuestras casas, nuestros trabajos, y nos encontramos también con la disposición mayor o menor para poder aprender. La invitación que les hago siempre en este caso es una sesión distinta, es una introducción distinta, es a tener protocolos motivacionales. A veces, en los momentos en los que estamos viviendo de pandemia, pre-pandemia o post-pandemia, en el lugar en el que te encuentres, nos encontramos con muchas cosas que tenemos que hacer y no les damos toda la importancia a el cómo yo me dispongo al proceso de aprendizaje. Para eso es un método muy sencillo, los protocolos de apertura y de cierre de día. ¿Cuáles son los hábitos que tomamos para iniciar o para cerrar el día? Hay quien, por ejemplo, como yo, se levanta y realiza el hábito de se mete a bañar, se lava los dientes, quizás si me da tiempo, porque no lo hago siempre, tomo mi desayuno y me pongo a ver las noticias, en específicamente transmisiones que tienen que ver con información al día de lo que sucede en el país, ¿no? Entonces, ese es un protocolo que yo hago, pero sin embargo, no es un protocolo motivacional. Un protocolo motivacional es determinar que tú estás poniendo el 100% de tu concentración, de tu disposición y de tu capacidad a lo que estés haciendo el día de hoy. Entonces, cuando nos levantamos, podemos hacer protocolos y establecer los protocolos que tú quieras de quizá verte en un espejo, hablar con una persona, en donde te genere esa concentración al 100. Y esta rutina que vamos tomando día a día nos ayuda a funcionar mejor a lo largo de las 24 horas que tiene el día. Y también al cierre. Hay protocolos y hay actividades comunes, costumbres que tomamos, como ver las noticias, quizá cenar, quizá hablar por teléfono una hora con alguna persona, pero la idea y la invitación es a que tomes estos protocolos de apertura y de cierre que generen algo edificante, es decir, que te preparen para poner toda tu capacidad y concentración para descansar o para trabajar, pero a lo largo del día sea esa la acción en la que te puedas enfocar. Eso es el comentario antes de iniciar, es la invitación antes de iniciar para todos, y ahora vamos al tema. Acuérdense que en el tema de los cursos que hemos impartido hay dos preguntas de guía, dos preguntas iniciales. ¿Qué espero de este curso y qué quiero aprender? Esta es una pregunta de autoaprendizaje también. Yo en mi libreta, en mis apuntes, en mi computadora, en mis notas mentales, me hago estas dos preguntas. El título del módulo es Plan de formalización para los emprendimientos. ¿Qué espero de este curso y qué quiero aprender de este curso a partir de conocer el título? Es muy importante porque qué espero de este curso te genera una expectativa y te ayuda a entender si con esta hora y media vamos a cubrir con la expectativa. Y finalmente, ¿qué quiero aprender? Porque sin importar que tú ya lo sepas todo o no sepas mucho, tienes que tener la disposición de aprender algo en específico. Puede que durante este plazo esa duda se te resuelva, pero puede que también no. Pero ya traigo una disposición de aprender algo en específico, ¿de acuerdo? Eh, Ahora sí, ¿qué vamos a ver durante el módulo de plan de formalización para los emprendimientos? Vamos a ver dos temas principales que son principios contables y aspectos legales, pero también vamos a dar un repaso al panorama general de dónde partimos
en el mundo del emprendimiento respecto de estos dos procesos. Y finalmente rozaremos un poquito del concepto de la cultura de la legalidad, que tiene que ver con pues nuestro yo en la sociedad y más yo como emprendedor, yo como consultor, yo como profesionista, interactuando en una sociedad que se rige por reglas y que pues, todos tenemos que respetar para construir una sociedad con mayor progreso. Panorama general. Partimos de cuatro consideraciones relevantes, cuatro consideraciones que creo son muy importantes para entender el contexto en el que estamos. Lo voy a manejar con una generalidad indiscutible, pero por supuesto que es discutible, porque en México, y de ahí parte todo, los emprendimientos nacen desde las familias. ¿Estamos de acuerdo? Dos, en México los emprendimientos se caracterizan por la desorganización, empezando en las familias y ejemplificando las familias. Si yo me dedico a un negocio, normalmente mi siguiente generación, si no escoge otra cosa, verá como opción continuar mi negocio. Lo hemos visto con nuestros padres, lo hemos visto con nuestros abuelos. Y no solamente hablando de negocios, de comercios, de tiendas, de intercambio. También en las profesiones. ¿Cuántas veces no hemos conocido o nosotros mismos hemos sido influenciados por gente, por familiares que son abogados y el hijo es abogado, que son doctores y el hijo es doctor, que son ingenieros y el hijo es ingeniero? Y esa herencia, esa influencia que se da respecto de la que yo me dedico, también se replica en el mundo del emprendimiento. Hoy, las grandes fortunas en el mundo y por supuesto en México, vienen a consideración de las generaciones pasadas que heredaron sus empresas, que heredaron sus negocios, a las familias que hoy quizá están modificando y reestructurando sus emprendimientos, sus empresas. Sin embargo, nacen en el nicho familiar. La desorganización, porque no me dejarán mentir, la gran mayoría de los que asisten a cursos de emprendimiento, de los que estamos en algún emprendimiento, de lo que hemos vivido en este sector, nos damos cuenta que no sabemos por dónde empezar o por dónde continuar. Y esa desorganización nos lleva muchas veces a cometer errores y a aprender sobre la marcha. ¿Eso qué significa? Pues muy simplemente que nos vamos a encontrar con un proceso de éxito más largo, ¿no? Porque al final vamos a tener que sobreponernos a los errores que nos lleva a una mala planificación. Ya vivimos a lo largo de estos cursos procesos de planificación, planificación estratégica, financiera, operativa, de recursos humanos, que nos lleva a sanear esta falta de organización que existen en la mayoría de los emprendimientos. Las siguientes dos consideraciones del panorama general hablan del yo todólogo, ¿no? Porque no me dejarán mentir, la gran mayoría de los que han hecho un emprendimiento, yo soy el vendedor, yo lo publico, yo lo compro, yo lo entrego, yo lo cobro, yo declaro, y yo hago todo. Y nos encontramos en algún momento cuando empezamos a generar empleo, cuando empezamos a generar nuevas participaciones de otras personas subcontratadas o socios, que nos encontramos en un plano tan rígido de que yo sé hacer las cosas y solo yo sé hacerla, que no nos ponemos a armar un equipo, a delegar. Y entonces esto, en las consideraciones generales, también se vuelve un problema porque el yo todólogo nunca es eficiente, ¿no? El éxito de un emprendimiento en algún momento se mide cuando la empresa puede ser y seguir operando sin el fundador, sin el que sabe hacer cada uno de los procesos, ¿de acuerdo? Y la cuarta consideración general o el punto de arranque de donde partimos habla del plan, el plan de formalización, que es el título de este módulo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, no, yo no me voy a dar de alta en el SAT, no voy a pagar impuestos, pues porque es bien difícil, pues porque voy empezando? Ya cuando tenga muchos ingresos o cuando sea muy rentable, oye, yo no me voy a constituir porque es súper tardado, porque requiere mucho dinero, porque requiere muchos socios, si soy una persona, apenas tengo algún flujo. Y no, y estas negativas que se dan, esas resistencias que se dan hacia el proceso de aprendizaje y de formalización, nos evita generar un plan.
¿no? Porque sí se vale tener resistencias, porque no están en condiciones de constituirse o quizá de formalizarse, pero omiten tener un plan. Y ahí es donde se vuelve un tema de informalidad y no abona al emprendimiento en el país. Esas son las 4 consideraciones de arranque con las cuales quisiera comenzar para todos. Y a partir de ahí vamos a entrar justo a los 2 temas, tratando de desmentir el tema de la complejidad que requiere la formalidad al momento de darse de alta, de pagar impuestos, porque es difícil, porque es trabado, porque es complicado, y también el proceso de formalización. Al respecto, vamos a hablar del tema de principios contables de la empresa. Los principios contables de la empresa, vamos a hablar de, empezando por el perfil fiscal y el tipo de contribuyente. Como todos saben, toda persona que realice alguna actividad que genere un ingreso está obligada a pagar los impuestos respectivos. Pero, ¿quiénes son estas personas? Hay 2 clases de personas, hay 2 tipos de personas, 2 perfiles de personas fiscales que todo el mundo hemos escuchado y que seguramente la gran mayoría domina quién es una y quién es otra. Y si no, el día de hoy vamos a tratar de ejemplificar un poquito de los aspectos relevantes de estos tipos o personalidades fiscales. Existe la persona física y la persona moral. Tal cual como se ve en la imagen, la persona física es una persona individual, es una persona que se denomina por sí mismo, por su nombre, es Javier, Pedro, María, Juan, Carlos, el nombre que ustedes quieran. Y una persona moral es una compañía, ¿no? Es una entidad que se denomina a través de una razón social o una denominación. En el texto dice, las personas morales tienen obligaciones fiscales desde el momento de su creación, es decir, desde que nacen, desde que se constituyen. Y las personas físicas las contraen a partir de la mayoría de edad o cuando inician a trabajar formalmente. Comentario del texto. Hoy en la actualidad, en 2020, para efectos de México, respecto de la resolución de la miscelánea fiscal, ya las personas antes, en 2021, podríamos mencionarlo así, no estaban obligadas a partir de la mayoría de edad a darse de alta en el sistema de administración tributaria, es decir, a sacar su RFC. Sin embargo, con la resolución y los cambios aplicables a la resolución de la miscelánea fiscal, a partir de este 1 de enero de 2022, ya se encuentran como sujetos obligados a darse de alta, como personas sin obligaciones fiscales. Por ahí les debo el nombre exacto. Pero esto qué significa que yo ya voy a estar registrado, ya voy a tener una actividad sin importar que no tenga una actividad que me genere una remuneración, ya voy a existir y ya cuando empiece a tener una remuneración por un trabajo, por un negocio, por alguna actividad comercial, ya podré, ya deberé, ya estoy dado de alta, deberé de cumplir con mis obligaciones fiscales que respecto del tipo se me considere en la ley. ¿Qué son estas 2 personas físicas y las personas morales? Empezamos por las personas físicas, son estos autónomos, son estas personas que se individualizan con el nombre, es decir, yo y mi nombre y mi apellido soy una persona física, y si yo con otra persona me junto y fundamos alguna entidad, eso es una persona moral y se individualiza por la razón social o la denominación, tiene atributos los mismos, básicamente, con la diferencia que la persona física tiene un estado civil. Una compañía no puede tener un estado civil, pero sí, al igual que una persona moral, puede tener una nacionalidad. Normalmente la legislación mexicana te dice que tiene que ser mexicana, puede tener un patrimonio, una entidad, una organización, una empresa, compra bienes, compra activos y puede tener ese patrimonio. Tienen que tener ambos establecidos domicilios fiscales, domicilios también incluso comerciales, y tiene la capacidad y personalidad jurídica de obrar, es decir, de celebrar actividades legales, ya sea del tipo civil, del tipo comercial, con todas las garantías que los mismos códigos aplicables estén. Que vamos a ver más adelante, no se preocupe. Y aquí nos encontramos con este concepto. Partimos de ahí porque normalmente cuando escuchas el SAT dices el fantasma de miedo, porque no sé qué onda con el SAT. No sé cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis responsabilidades. Y pareciera increíble, pero en el gran promedio del país, si la gente con emprendimientos, con capacidad inclusive vía educación superior
o media superior conoce de los aspectos importantes del sistema de administración tributaria, aún así tiene miedo de cómo funciona el SAT y por lo tanto cae muchas veces en problemáticas como pueden ser el no cumplir con las obligaciones fiscales, en cumplirlas mal o incluso ya en tipos penales como evasiones de impuestos o simulaciones de actividades. Y a veces resulta que como emprendimientos dices, oye, pues a mí no creo que me pase nada porque ni sé cómo es. Pues, como ustedes bien saben, la ley establece que no por no saber que estás incurriendo en un tipo, una conducta ilícita, no estás a salvo de ser acreedor a una pena o una sanción. Entonces es importante quitarnos en el mundo del emprendimiento y en el mundo también de las profesiones el miedo a interactuar de manera libre con la entidad encargada de la recaudación en México, que es el sistema de administración tributaria. Ya sabemos el SAT cómo nos ve como un tipo de persona que puede ser física y como persona moral, en el supuesto en el que podamos caer. ¿Qué sucede en ese sentido? Que a partir de que existen estos dos tipos de persona y que el SAT ya te separó entre una u otra, existen también subgrupos llamados regímenes, perdón, que establecen qué actividad comercial realizas o qué actividad realizas, perdón, y a partir de ahí establece las obligaciones que tienes que realizar y los impuestos que tienes que pagar. Y vamos un poquito a hablar sobre este tema. Primero, el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 27, habla sobre que en materia del Registro Federal de Contribuyentes se estará sujeto a la siguiente. Uno, que las personas físicas y las personas morales, es decir, aquí cabemos todos, estamos obligados a cumplir con las fracciones del 1 al 4 del apartado B del presente artículo. Y de cajón estamos en el supuesto de deber presentar declaraciones periódicas de acuerdo a lo que tu régimen fiscal te establezca y también están obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por los actos o actividades que realicen y por los ingresos que se perciban. Hasta ahí estamos en un mismo punto de arranque, un mismo punto de partida. Citando el artículo anterior, hablando de qué es este apartado B, en manera general el Código Fiscal de la Federación le da la posibilidad al sistema de administración tributaria para que establezca un catálogo general de obligaciones, las cuales vamos a tocar de manera muy superficial, que tiene que ver con el solicitar. Las obligaciones que se tienen el contribuyente es solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Yo, persona física o persona moral, tengo la obligación de solicitar mi registro ante el RFC. Hoy ya está reglamentado, como les mencionaba hace un minuto, que a partir de los 18 años tengo que estar registrado, sin actividad y sin obligaciones, pero ya registrado con un RFC vigente como contribuyente. Dos, proporcionar en el Registro Federal de Contribuyentes datos, ¿no? Y aquí vamos a hablar sobre qué datos la autoridad fiscal debe de tener, empezando por todo lo que acredita la identidad, ¿no? Mi identificación, normalmente vienen ya vinculadas con espacios como la CURP, el domicilio y en general todo sobre el domicilio y la situación fiscal, es decir, todo lo que tenga que ver con cómo a lo que me dedico. También los medios de comunicación, el tema del correo electrónico y número telefónico del contribuyente. Por ahí no aparece en el texto, pero también tenemos la obligación de activar el tema del buzón tributario como medio de comunicación entre la autoridad fiscal y el contribuyente. También otra obligación importante es manifestar al Registro Federal de Contribuyentes el domicilio fiscal. Hemos escuchado decenas de veces y aquí hay una gran duda técnica de toda la vida entre yo vivo en una casa y mi negocio está en otro lado, ¿cuál es mi domicilio fiscal? En donde realizas tu actividad comercial. Y cuando son compañías muchas veces que tienen sucursales, pues tienen un domicilio fiscal en un espacio específico y establecen sucursales, los cuales son domicilios comerciales y que son distintos a la entidad, al domicilio fiscal. Entonces es bien importante manifestarlo porque de acuerdo a la ley, este domicilio fiscal va a ser el que empieza a generar pues vinculaciones respecto de algunas obligaciones como visitas, auditorías, etcétera. Y finalmente solicitar el registro de la firma electrónica avanzada, la llamada FIEL,
que todos tenemos que ocupar para poder firmar nuestras facturas que emitimos, y que es la obligación, es la manera digital de comprobar que sí soy yo el que está realizando esa actividad. Hasta ahí nos aplica a todos. También hay muchas más obligaciones y quise retomar dos más respecto de las obligaciones, pero enfocadas a las personas morales, que habla de llevar el registro de socios y accionistas que tienen que estar activados también con sus propios RFCs, es decir, que tienen que tener un registro tributario vigente y que deben de estar también a la par en el acta constitutiva. Si ustedes han constituido alguna entidad, saben que en el notario público, cuando va Juan, Pedro y María, les piden entre sus datos personales de identificación, también les piden su registro federal de contribuyentes y también la firma avanzada en algunos casos para poder constituir la entidad que están haciendo, ¿no? Y finalmente presentar este aviso de contribuyentes respecto de cómo funcionan, es decir, de quién tiene la naturaleza operativa y directiva administrativa dentro de la entidad en la cual están colaborando o en la cual están trabajando. Son en general catálogo de obligaciones. El inciso B, el apartado B, tiene un poquito más de obligaciones, artículo 27, Código Fiscal de la Federación, y es un poquito denso, ¿no? Entonces vale la pena a veces identificar en qué régimen de contribución me encuentro. Sí, primero, identificar mi perfil fiscal. ¿Soy persona física o soy persona moral? Dos, identificar mi régimen fiscal en el régimen de contribuyente en el cual estoy tributando o voy a tributar para saber qué obligaciones tengo. Y respecto de esta pregunta, justamente, vamos a hablar de los regímenes que existen para las personas morales y las personas físicas. Empezando todavía en la actualización, para personas morales hay dos regímenes generales, ya tres, de hecho. Es régimen general y régimen de personas morales con fines no lucrativos. El régimen general, te decía el texto, las personas morales que tengan la actividad empresarial con fines de lucro, es decir, que se dediquen a buscar un ingreso, una rentabilidad del negocio, de la actividad comercial que ustedes realicen. Dice, como cualquier empresa que tenga socios deberá ser parte de este régimen, como es el caso de las sociedades mercantiles. Recalco porque las retomamos en el tema de aspectos legales. Y tiene obligaciones, ¿no? Tiene obligaciones como es llevar una contabilidad electrónica, presentar declaraciones anuales, informativas, pagos mensuales, retenciones de ISR, de IVA, traslados, y también en los impuestos nominales que tienen que ver respecto de salarios. Y los fines, aquí por ejemplo en el régimen general no existe un tope en cuanto a ingresos o renta en el periodo fiscal, en el año natural. No existe un tope de cuánto puedes ingresar. Vamos a ver más adelante con el nuevo régimen que sí existe. Y está también vigente el régimen de fines no lucrativos, que tienen que ver con las organizaciones constituidas con fines no lucrativos, como son las asociaciones civiles, las AFORES. Las personas morales bajo este régimen están sujetas, por ejemplo, a tener este proceso de equilibrio y sí generan algún impuesto cuando tienen remanente, ¿no? Su naturaleza no es generar ganancias, es desarrollar actividades no lucrativas y liberar estos remanentes económicos a los agentes con los que colaboran, ¿no? Pero al final es una entidad que pertenece al régimen de personas morales. Luego vamos ya directamente a donde la gran mayoría, si no es que todos los presentes nos encontramos, que tiene que ver con los regímenes de personas físicas. Y aquí vamos a hacer un repaso de los que la ley te habla en la actualidad, empezando por el régimen de actividad empresarial. El régimen de actividad empresarial es donde pueden participar todos los que realicen actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, para tributar. Ojo que tampoco establece un límite de ingresos. Yo me puedo dedicar a cualquiera de estas actividades y puedo tener el nivel de ingresos que decida tener o que pueda tener y voy a seguir tributando aquí con las obligaciones que confiere, que más adelante las vamos a ver.
Ejemplos del régimen de actividad empresarial tiene que ver con talleres mecánicos, imprentas, cocinas económicas. Es decir, cabemos escuelas, mini supers, cabemos muchos, cabemos todos aquí, pero vamos a encontrar diferencias y distancias con el siguiente contenido. Vamos a repasar algunos de los regímenes que también están vigentes y que poco tienen que ver con el mundo del emprendimiento, pero vale la pena entenderlos. Está el régimen fiscal con actividades de arrendamiento. Son personas que se dedican a rentar, a dar el uso y goce temporal de un bien inmueble a otra persona, un edificio, un local comercial, un terreno, un departamento, una casa habitación. Ellos tienen sus propias obligaciones, tienen obligaciones también para generar sus impuestos, sus pagos provisionales y también lleva un proceso de un tratamiento fiscal distinto en este régimen, solo las personas que se dediquen a este tipo de actividades. Luego viene el régimen fiscal de asalariado. En el régimen fiscal de asalariado, que muchos conocemos, tiene que ver con todas aquellas personas que reciben un sueldo o un salario. Es decir, que están sujetos a una relación patronal. Esto es bien importante porque a veces dices, oye, yo soy el socio de mi negocio y me voy a dar un salario y me quiero dar de alta en la entidad de seguridad social para que me reconozca como trabajador. La ley te dice que para que pertenezcas al régimen de asalariado, tiene que existir una relación, dice, de subordinación, que dice subordinado a disposición de un empleador. Entonces, es una relación de subordinación entre yo, el puesto que tenga, y un jefe inmediato o una entidad que supervise y realice mis actividades. Entonces es medio complicado, ahí hay otros tratamientos que podemos dar y vamos a seguramente ver más adelante o resolver en las dudas. Y finalmente, comentar que durante este régimen de asalariado también se encuentran pues todos los empleados de las empresas. Si ustedes ya tienen empleados y están pensando en tener empleados, lo ideal es que se encuentren dentro sus empleados de este régimen de salarios. ¿Quiénes más tributan en este régimen? Personas que trabajan en los organismos públicos, como son los ayuntamientos, los gobiernos estatales, incluso muchos de los trabajadores federales se encuentran en el régimen de salarios, y también las personas comisionistas que trabajan para entidades, ya sea de personas físicas o morales. No hay distinción. Tú puedes tener como persona física también empleados que son personas físicas en el régimen de asalariados, porque sí se cumple con la relación de subordinación para el trabajador. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos otro régimen que vale la pena mencionar, que es un régimen no tan común, que es el régimen de intereses, ¿no? Hoy en día está ya cada vez más común en el mundo, incluido México, el proceso de la gente que se dedica a desarrollar actividades exclusivamente financieras. Pueden ser a través de pago de intereses, de dividendos, de inversión en diversos instrumentos como es bolsa de valores, como son entidades de renta fija o planes de deuda, bonos gubernamentales, y que reciben una contraprestación, es decir, un pago de un interés o pago de un dividendo, se caen y recaen en este supuesto de régimen fiscal de intereses. Obviamente, pues una persona normal, común, promedio en México e incluso en Latinoamérica y en el mundo, no es muy difícil que solamente se dedique a un régimen de intereses porque habla de tener grandes capitales para poder tener un ingreso suficiente para vivir únicamente del régimen de intereses, ¿no? Pero vale la pena porque también, y comentario al punto, estos regímenes pueden coexistir de acuerdo a las obligaciones que yo realizo. No alcanzamos a ver en esta presentación qué régimen con cuál puede coexistir, pero vale la pena que cuando yo decido qué actividades realizo, identifiquemos cuáles sí se puedan hacer. La ley es muy clara sobre eso y en las actividades comerciales de ingreso, que generan un ingreso, van a establecer cuáles sí pueden empatarse en las actividades que yo realizo. El siguiente régimen que vamos a revisar es el de servicios profesionales o el llamado de honorarios. Muchas personas se dedican únicamente sin tener una relación patronal, es decir, permanente, se encuentran en el supuesto de trabajar, ¿verdad? De trabajar o prestar su servicio profesional
ante una empresa o ante otras personas o al público en general respecto de lo que saben hacer, pero no tienen una relación. Aquí quienes entran, el ejemplo más común son abogados, son contadores, son doctores, médicos, que cuando tú vas a la atención médica o cuando vas con tu abogado o cuando vas con tu contador, te genera siempre, el 100% de las veces debería de ser, una factura electrónica por el pago de su servicio. Esa contraprestación que tú le pagas en efectivo, en tarjeta de crédito, de débito, ellos emiten una factura, es el pago de un honorario. Y este régimen de servicios profesionales establece para el pago del honorario. Mucha gente, por ejemplo, establece sus consultorios y su método de ingreso es justamente esto, ¿no? En el caso de los médicos, en el caso del área de la salud, tienen que emitir comprobantes fiscales como honorarios y muchos médicos inclusive tienen la posibilidad de tener un ingreso porque trabajan en un sistema de salud, es decir, tienen una relación de subordinación y aparte son sujetos de alguna actividad profesional con honorarios. Y finalmente vamos a encontrar un régimen que era, y lo voy a mencionar a partir desde este inicio para no generar confusión, que era el favorito del mundo del emprendimiento. El régimen de personas físicas, en este caso de incorporación fiscal, o el llamado RIF. El RIF fue un régimen que se encargaba de dar beneficios fiscales e incentivaba la formalización de los emprendimientos y de las empresas. Aquí tú podías, si te dedicabas a vender bienes, a prestar servicios, que no requerían título profesional, es decir, que no requerían estar en el tema de honorarios, que no fuera médico, que no fuera abogado, que requiere un título para ejercer la profesión, y podrías estar acá, ¿no? Tenía beneficios fiscales como un tema de topes de tributación, que vamos a ver más adelante. Aquí entraban muchos. Entraban el tema de fondas, misceláneas, salones de belleza, refaccionarias, talleres mecánicos, incluso que ya mencionamos que también pudieran haber entrado en el régimen de actividad empresarial, pero que desafortunadamente o que pues de manera actualizada ya ha dejado de existir. Ahorita vamos a profundizar al respecto del tema. ¿Qué pasaba con estos regímenes que acabo de mencionar en cuanto a obligaciones y en cuanto a generalidades fiscales? El asalariado. Aquí se encuentran personas que trabajan para alguna entidad o institución y ojo que si no, sus salarios no superan los 400,000 pesos al año durante ese ejercicio, solo no tienen que presentar la declaración, solamente reciben menos de 400,000 pesos y si solamente tuvieron un patrón durante el año fiscal en el cual van a declarar. ¿Y qué impuesto pagan? El ISR, el impuesto sobre la renta de forma anual, e inclusive pueden tener alguna deducción respecto de los gastos, porque al final la tasa es calculada como si la retención fuera completa, ¿no? Servicios profesionales, los que prestamos actividades como son honorarios, en este régimen entran todos aquellos que prestan servicios de manera independiente. Si tú vas y te contratan como abogado, te contratan como contador, como doctor, como enfermera, te contratan como capacitador, tú emites una factura que es el método de recibo para recibir tu pago, ¿no? Y tiene obligaciones también, que es informar respecto del IVA, del ISR de manera mensual y también hacer las declaraciones anuales y algunas informativas como tienen que ser las declaraciones de operaciones con terceros y algunas ya más específicas del punto. Hablar de cada régimen y de sus obligaciones nos llevaría una sesión por régimen, entonces hablamos de esta generalidad. Actividades empresariales, las cuales, como ya lo mencioné, son todas aquellas que generan ingresos por actividades de comercialización, industriales, de venta, de producción de bienes, servicios, productos, y que tienen también obligaciones, expedir facturas, llevar una contabilidad y presentar también, al igual que en el régimen anterior, declaraciones mensuales, anuales e informativas respecto del nivel de ingresos que tenga. En las siguientes obligaciones encontramos arrendamientos. El tema del arrendamiento sobre las obligaciones que tenían o que tienen más bien porque se está vigente es expedir comprobantes fiscales
solicitar también los comprobantes fiscales, presentar declaraciones provisionales de ISR, definitivas de IVA y declaración mensual y anual. Bien importante porque cuando nosotros como los que rentan alguna propiedad no lo hacen de manera correcta, y ha sucedido y hemos tenido casos donde quizá la persona que vive en tu departamento o que vive en tu local no se quiere salir, tú puedes solicitar vía judicial, pues que la persona abandone tu espacio, ¿no? Sin embargo, cuando tú haces este proceso en los tribunales respectivos, eh, nos vamos a encontrar con que lo primero que te va a decir la revisión judicial es si tú hiciste un contrato con la persona, si tú le emitiste comprobantes fiscales de que estás rentando y que además, si tú cobras una renta, estás pagando los impuestos respectivos de esa renta, ¿no? Entonces es muy importante, a veces mucha gente se evita hacer este espacio mira, es más fácil no pagar el impuesto porque esos pesos que me voy a pagar me los puedo quedar. Sí, sin embargo, en el momento en el que tengas un problema y que necesites el apoyo de la justicia para poder expulsar a alguien de un bien que te pertenece, que ya está en incumplimiento de contrato, pidiendo un desalojo, lo primero que te van a referir es sobre si tú cumpliste tus obligaciones como arrendatario. Y el llamado régimen de incorporación fiscal, que hablaba de no superar los 2 millones de pesos anuales de manera general. Esos son ingresos topados que tenía el régimen fiscal de incorporación. Es muy interesante porque al final aquí estaban o aquí están aún la gran mayoría de los emprendimientos o de los negocios que realizan actividades comerciales, de las personas que tienen un negocio, están en el RIF. ¿Y qué sucedió? Pues justo esto, que de acuerdo a la ley ya el régimen de incorporación fiscal no existe. Ahí está, ustedes pueden ver que está derogado a partir de la ley en la revisión del 12 de noviembre del 2021, cuando se aprueba el dictamen para la siguiente ley de ingresos, y se deroga porque ya no habrá nuevas inscripciones en el registro de incorporación fiscal. Comentario al punto, comentario técnico también, que hay oportunidad, de acuerdo a la resolución de la miscelánea fiscal que sale el 27 de diciembre de 2021, es decir, hace menos de 15 días, la posibilidad de que quienes tributen en el régimen de incorporación fiscal podrán seguirlo haciendo durante los 10 años de beneficio fiscal de pagar menos impuestos si presentan el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones a más tardar cuando el 31 de enero de 2022. Son temas vigentes, son temas que todos los días tenemos que estar actualizándonos, revisando y, por supuesto, si somos consultores, atender a nuestros clientes, y si somos emprendimiento, pues que sepamos que tenemos que cumplir con obligaciones que todos los días y que todos los años se van actualizando. Bueno, ¿qué sucedió a partir de la derogación de los artículos respectivos que fundamentaban al régimen de incorporación fiscal? Pues que el gobierno de México, el gobierno federal de México, decide crear un nuevo régimen respecto de algunas consideraciones que veremos más adelante, y crea el denominado régimen simplificado de confianza, una sección adicionada en la misma ley de impuestos sobre la renta, en el artículo 113, establece que todas las personas que pueden tributar en el régimen simplificado de confianza, en el entendido de personas físicas, son los contribuyentes y personas físicas que realicen únicamente, aquí es importante para la interpretación jurídica, actividades empresariales, profesionales, u otorguen el uso y goce temporal de bienes. Es decir, muchos de los que caen en los regímenes anteriores, en los supuestos anteriores, podrán tributar acá, solo si realizan esa actividad únicamente. Aún con la resolución de la miscelánea fiscal, en mi propia interpretación de este 12-13 de enero de 2022, cae en algunas
deficiencias técnicas hacia la interpretación fiscal sobre si es únicamente respecto de alguna y no van a ser compatibles con otros regímenes fiscales. Aún estamos en veremos. En mi interpretación, es únicamente quien realice alguna de esas actividades podrá interpretar. ¿Cuál es la intención de este régimen? Bueno, dentro de las consideraciones es que como persona física quien esté operando en el régimen simplificado de confianza, que será la gran mayoría del mundo del emprendimiento, que esté operando como persona física, o profesionistas que estén ejerciendo su profesión como personas físicas, no podrán tributar siempre que no excedan la cantidad de 3.500.000 pesos en ingresos. Aquí es importante porque la estructura general de la tributación en este esquema es vía flujo de ingresos, no vía rentabilidad. Es una cuestión técnica que seguramente podremos abonar de manera individual con cada una de las sesiones, con cada uno de los emprendimientos. Y también existe un capítulo y un apartado especial para el régimen de personas morales que pueden tributar en el régimen simplificado de confianza para personas morales. También es un capítulo adicionado en el día 12 de noviembre de 2021, con lo cual ya existe ordenamiento y vienen los ordenamientos secundarios, como es la reglamentación en la miscelánea, en la resolución de la miscelánea del 27 de diciembre, y habla que para en este capítulo podrán, dice, estar las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior, ingresos no excedan la cantidad de 35 millones de pesos. Otra vez es un esquema de flujo de efectivo y no de rentabilidad. Hay estadísticas que hablan que el 90% de las empresas en México no superan los ingresos por 35 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que el 90% de las entidades, de las empresas, de las organizaciones, van a caer en el supuesto de tributar en el régimen de personas morales. ¿Cuáles son los beneficios generales o cuáles son las consideraciones generales de este régimen simplificado de confianza? En términos generales se habla de la determinación del pago de impuestos tiene que ser más accesible y como el gobierno en la federal en sus procesos de introducción mencionaba, sin la ayuda y el apoyo de terceros. Buscaba, dicen ellos, o el argumento, la justificación es eliminar el intermediario, eliminar al contador que va a realizar tu contabilidad, va a realizar tus responsabilidades fiscales, porque ahora va a ser más fácil, supuestamente. Esto conlleva a tener una menor capacidad administrativa, ya no necesitas técnicamente tener un gran equipo respecto de este tema para cumplir con obligaciones fiscales, porque si eres parte de los recicos, como se le conoce al régimen simplificado de confianza, tendrás la posibilidad de hacerlo de manera fácil. ¿Y por qué fácil? Porque como es por flujo de ingresos, existe un tabulador en la ley respecto, de hecho es consecuente a los artículos que acabo de citar, ya sea persona física o moral, en la que establece, si tú tienes un ingreso de tal a tal cantidad, deberás pagar la tasa del 1%, y así sucesivamente hasta llegar máximo al 2.5% de ingresos totales. Eso significa que de mi flujo de ingresos proyectado durante ese año voy a pagar solamente entre el 1 y el 2.5% de ingresos totales, de ingresos, no de rentabilidad. Entonces, pues, técnicamente suena fácil, hay un parámetro que ya te calcula y está topado, como ya lo menciona en los propios artículos de la ley, 3.5 en temas de personas físicas y 35 millones de ingreso anual en personas morales. Y supuestamente, gracias a la implementación tecnológica de nuevos mecanismos en la plataforma del sistema de administración tributaria, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Pues como comentario, yo creo que es un proceso que se vuelve un poquito más, como todo proceso nuevo, complejo, pero que vale la pena explorar porque además va a ser el común denominador en el mundo del emprendimiento de aquí al futuro mientras dure la vigencia del régimen y de la ley en la que estamos.
¿Cuáles fueron los razonamientos por los cuales el gobierno federal en su sistema de tributación y en sus esquemas hacendarios deciden implementar un nuevo régimen? Dos razones son las que da la titular del área correspondiente en los diversos comunicados y ruedas de prensa. Uno es combatir la evasión fiscal y dos, aumentar la base tributaria a través de una estrategia de par, que es disminuir la informalidad. ¿Cuáles son los objetivos que busca este régimen simplificado de confianza? Uno, que el régimen simplificado de confianza busque adherir alrededor de 10 millones de nuevos contribuyentes. Es decir, está invitando a la gente en la informalidad, a los negocios en la informalidad, a decir, vas a pagarme 1% de tus ingresos y vas a ser formal y vas a acceder a los beneficios que te da ser formal en México. ¿Cuáles son? Eso queda de tarea. El tema de la evasión fiscal es de tal magnitud en México que este nuevo régimen busca precisamente evitar esta fuga o este no acceso de recursos a las arcas públicas. En los últimos 4 años osciló entre 50 y 75 mil millones de dólares, lo cual equivale a una tercera parte del presupuesto federal. Entonces, hablamos de que mucho recurso que se puede gastar o que se puede ejercer por los gobiernos y por el Estado está dejándose de recibir. Entonces, esta estrategia del régimen simplificado de confianza busca incrementar la base tributaria, por supuesto, para tener mayor ingresos, atacando uno de los grandes problemas de México, que es la informalidad. Bueno, finalmente, en el primer tema que habla de aspectos contables, tiene que ver con, ok, ya sé que a nivel federal tengo que regirme en esto, pero vamos a dar una repasada de 1 minuto respecto de qué tipos de impuestos existen, hablando de los impuestos federales, los impuestos estatales y los impuestos municipales. Los impuestos federales, como lo acabamos de ver, y son los que vamos a pagar y que tenemos mucha réplica porque vienen muy reglamentados, es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IVA, el IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, es un tema ya muy específico, y también hay un impuesto por ahí que es el impuesto a automóviles nuevos, que tiene que ver sobre gravar el consumo, por cierto. Había todavía un impuesto hace unos años sobre el impuesto a depósitos en efectivo, a transacciones en efectivo. Hoy no se encuentra vigente, pero sí hay, y lo quiero comentar, una reglamentación para que exista un proceso de seguimiento a las personas que reciben depósitos en efectivo superiores a los 15,000 pesos en entidades financieras, dígase bancos. Hay impuestos estatales que también tenemos que considerar, ya sea como personas físicas o como personas físicas con alguna actividad empresarial o personas físicas en el régimen simplificado, que tiene que ver con lo que pagamos y que lo cobra el Estado, la entidad federativa en la cual vivimos, que puede ser como la tenencia, el agua, que sin embargo también pudiera ser un impuesto municipal. Todo el tema de tránsito, como licencias de conducción, tarjetones para taxistas, gente que se dedica al transporte. Todos los derechos de actividades que realizamos en los registros civiles, como las actas de nacimiento, de matrimonio, búsqueda de datos, divorcios, se cobran también a nivel estatal. En los registros públicos de las propiedades, los registros públicos de comercio están también en este supuesto estatal. Y finalmente el impuesto sobre nóminas, que es un impuesto que se cobra directamente a las personas que tienen algún personal contratado y que pagan un impuesto al Estado, al gobierno del Estado, y hay que considerarlo porque hablamos de lo mismo, pero en un nivel distinto. Y finalmente nos encontramos también con algunos impuestos municipales. Hay impuestos especiales sobre ingresos que tienen que ver derivado de la actividad que realizas, pero también tiene que ver con los impuestos que haces sobre, por ejemplo, espectáculos públicos. Habrá quien se dedique a organizar eventos y que tiene que considerar que también pagas impuestos por estos espacios. Hay impuestos que tienen que ver mucho con el tema del patrimonio, como el predial o la adquisición de inmuebles. Hay un impuesto que se llama impuesto al traslado de dominio,
que dependiendo del municipio, cuando tú compras una casa, compras un departamento, pagas un impuesto por el cambio de dominio, el cambio de dueño, ¿no? Estos impuestos son de orden municipal, los cobra el municipio. Aquí va el costo y al comentario. Hay un impuesto que estuvo en las últimas semanas vigente, muy de moda, seguramente todos lo pudieron observar si viven en Puebla, en Oaxaca, en Tlaxcala, en Chihuahua, en Ciudad de México, que es el impuesto al alumbrado público, que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre que no se puede cobrar un impuesto, pero sí se puede cobrar un derecho. Y en ese sentido, los municipios en sus leyes de ingresos establecieron un cobro por el alumbrado público. Si tú agarras tu recibo de teléfono de la CFE, en la parte de atrás, en el desagregado de impuestos, te va a aparecer el llamado impuesto del derecho, el derecho al alumbrado público, el DAP, ¿no? Por sus siglas. Y te va a generar un nuevo gasto que hay que considerar que estamos haciendo a nivel municipal. Para efectos de que esto es un módulo para la UAP y que estamos la UAP en Puebla y que la gran mayoría vive en Puebla capital o la zona conurbada, sí comentar que para efectos de 2022, al menos Puebla capital, el municipio más grande de la zona de la región sur-sureste del país, y las dos municipios metropolitanos como son Cholula, San Pedro y San Andrés, no recibieron la posibilidad de cobrar este impuesto de acuerdo al dictamen que el Congreso del Estado realiza, ¿no? Entonces, todos los demás, porque pareciera que fue una gran victoria, todos los demás al interior del Estado sí lo hicieron. Lo mismo sucede en estados que tienen la misma ordenamiento jurídico, como es Oaxaca, como es Tlaxcala, quien ya lo cobraba, como es Chihuahua, quien vio un cambio, y Veracruz. Algunos estados no domino respecto de su legislación local, cuáles sí lograron cobrar este derecho de alumbrado público. Bueno, hasta ahí concluimos la parte contable, ¿no? Ya vimos un poquito de los impuestos, ya vimos un poquito de las obligaciones fiscales con las que tenemos. Y nos vamos a ver ahora respecto de los aspectos legales de la empresa. ¿Cuáles son los aspectos legales que tengo que considerar? Si recuerdan, en el panorama general, la primera, una de las consideraciones cuando no tengo plan de formalización es que es súper tardado, es súper caro y es muy complicado constituir un negocio de forma real. Bueno, ese negocio, como pudieron ver cuando hablaba de las personas morales, se entendía como sociedad mercantil. Ahí decía, bueno, es una sociedad mercantil, es decir, una entidad que realiza una actividad con propósito de reunir renta, es decir, de tener una ganancia, un principio económico, y con propósito de lucro. Al texto, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que una sociedad mercantil existe, como ya les mencionaba, aquí coincide con la persona moral, con una denominación o razón social. Y es un grupo de personas físicas o también puede ser un grupo de personas físicas y morales que se unen y constituyen esfuerzos y capitales para un fin común, que es obtener una ganancia, realizar una actividad comercial, empresarial que genere una ganancia, un ingreso y que sea un propósito de lucro. Ese es el razonamiento de la ley de sociedades mercantiles respecto del concepto de sociedad mercantil. ¿Cuál es el objeto social? Que es bien importante. El objeto social es aquella actividad que yo voy a realizar para obtener la ganancia. Bueno, yo vendo pasteles, ese es mi objeto social. Yo organizo eventos, ese es mi objeto social. Yo doy consultas, ese es mi objeto social. Yo capacito, ese es mi objeto social. Y obviamente el desagregado, ¿no? Yo doy consultas de fisioterapia. Yo doy talleres de emprendimiento. Yo vendo pasteles y postres, ¿no? Entonces, toda esa actividad que yo realizo para generar un ingreso, ese conjunto de actividades es lo que es el objeto social de mi empresa. Y es bien importante porque al final, yo siempre les digo, cuando nosotros llegamos a estas etapas de cursos de emprendimiento, que son etapas finales, le pregunto, ¿tu objeto social es el mismo en el que está en tu propuesta de valor? Porque después resulta que cuando describimos nuestro objeto social, que es la parte legal, es muy distinto a lo que decimos que hacemos en la propuesta de valor. Y la propuesta de valor tiene que ver con eso, ¿no?
¿Qué hago y qué hago diferente en un modelo de negocios? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante y todo se va ligando. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de qué en la ley de sociedades mercantiles, cuáles son estas entidades que pueden existir. Hay en el artículo primero de la ley de sociedades mercantiles vigente para México, establece que existen 7 tipos de sociedades mercantiles. Están ahí al texto, las sociedades que están, y yo quiero retomar solamente 3, que son las que vamos a profundizar el día de hoy. La sociedad anónima, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. La sociedad anónima dice que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Es decir, yo decido reunirme con Juan y con Pedro y fundamos una empresa y pongo mi capital a disposición de la empresa y hasta ahí terminamos, ¿no? Se nombra un consejo directivo, se nombra una gerencia y ellos realizan las actividades comerciales. Es la más común, todo el mundo yo creo que conoce una SA, las siglas, y está fundamentado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 87. Luego viene la misma Ley de Sociedades Mercantiles, en su descripción habla de la sociedad cooperativa, la cual, en muchos casos, cuando hablas de emprendimiento social, dices, no, es que todos nos juntamos y sí tenemos la idea de generar un negocio, pero no es la única intención, sino también mejorar las condiciones de vida y producir en conjunto. Pues eso recae en el supuesto de una sociedad cooperativa, la cual, dice el texto, es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses mutuos y, ojo aquí, con principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua para satisfacer necesidades individuales y colectivas, pero sin dejar de lado que buscan la realización de actividades económicas que generen una renta. Y por si no fuera poco de tantas y tantas leyes, a pesar de que la enuncia como sociedad mercantil en el artículo primero, la reglamentación de la sociedad cooperativa tiene su propia ley en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y finalmente, hablamos de la sociedad por acciones simplificada. La sociedad por acciones simplificada tiene una particularidad. Antes, en México, yo creo que en la gran mayoría de todos nosotros, cuando yo dije, oye, es bien difícil constituir un negocio, una empresa de manera real, todos dirán, sí, es tardado, es caro, es complicado, necesito mucha gente, necesito mucho dinero. En algunos casos sí, pero en la sociedad por acciones simplificada no tanto, ya lo vamos a profundizar. Y busca justamente que el ASAS en México es una sociedad por acciones para empresas pequeñas específicamente, y busca que se constituyan hasta las empresas que puedan recibir en ese año hasta 5 millones de pesos y, ojo acá, solo a partir de un socio, es decir, es unipersonal. Yo puedo constituir mi propia SAS y no necesito de nadie más. Esto es una gran noticia y me sorprende que, a pesar de que existe desde 2017, mucha gente que estamos metidos en el mundo del emprendimiento no la sepamos hacer, ¿no? Y de repente nos encontramos buscando a la mamá, al papá, al novio, a la novia, al amigo, para que constituyan con nosotros una entidad que después va a tener problemas y cuando se decida disolver va a haber un tema, ¿no? Y cuántas empresas no conocemos que fueron constituidas en otra entidad y como en otro supuesto de la ley de sociedades mercantiles y que es el socio que de verdad es el dueño de la empresa y la familia que se incorporó simplemente pues para rellenar el requisito. Hoy, con la sociedad por acción simplificada, eso ya no es necesario. Hacemos un repaso de las 3 importantes. La sociedad anónima conlleva tener mínimo 2 socios, un mínimo de capital de 50,000 pesos. Ojo, porque debe constituirse con un fedatario público o a través de un notario o un corredor, de ambos obviamente público, es quien le da la fe. Él genera una escritura pública, que es un acta constitutiva, en la cual se establece la forma en la que esta empresa, esta entidad, se va a organizar, se va a administrar,
se va a determinar la cantidad de capital, las acciones que existan y los procesos de vigilancia. Todo esto en el acta constitutiva se lleva a cabo en una sociedad anónima sí o sí. Entonces ahí ya se empieza a poner difícil, ¿no? Porque dice, ok, 50,000 pesos y 2 socios, ¿a quién voy a invitar? La sociedad como cooperativa, como ya les mencionaba, tiene su propia legislación. En esta, la sociedad cooperativa es una forma de organización integrada por personas físicas, como ya lo mencionaba, y tiene, bien importante, estar basada en un principio de asociación y administración democrática. También se puede realizar actividades económicas, producir, distribuir, consumir bienes y servicios, pero busca este proceso de reparto, ¿no? Aparte, esto es más complicado a nivel general en cuanto a personas, porque si no podíamos conseguir otro socio de confianza, ahora imagínense conseguir 5 socios, ¿no? Esta sociedad cooperativa es de capital variable, es decir, tiene distintas proporciones de ingreso. Y finalmente, el proceso de formalización es mediante un acto de asamblea, es un acta de asamblea en donde todos decidimos los intereses en común para nuestra sociedad cooperativa y esta acta tiene que ser validada también por un fedatario público, ya saben, notario o corredor público. Obviamente, cada una de estas cosas genera una erogación, un gasto económico. Y finalmente, la favorita de los últimos meses es la sociedad por acciones simplificadas. ¿Se acuerdan cuando les dije que era difícil? Porque todos decíamos que era difícil constituir. Parece comercial, pero no lo es. La sociedad por acciones simplificada, los integrantes, una limitación, no pueden ser accionistas de otra sociedad mercantil. Ojo, se puede constituir desde una persona limitada a 5 millones de pesos de ingreso anual. También tributen el flujo de ingresos. Y bien importante, ¿cuántas veces no dijimos, oye, es que para constituir tengo que conseguir otra persona, tengo que invertir y aparte hay que pagarle al notario? Pues la sociedad por acciones simplificadas se puede constituir por internet desde la página de la Secretaría de Economía. El comercial dice que a partir de un día, en mi experiencia, yo creo que con una semana la puedes constituir. Entonces, ahí vale la pena que nos demos una vuelta a ver cómo funciona, ¿no? ¿Es una gran opción? Sí. Tiene un limitante bien importante y esta es pregunta de examen porque está en el ejercicio de autoaprendizaje. Si tú eres accionista de esta sociedad por acciones simplificada, no puedes ser accionista de otra sociedad mercantil. Artículo primero de la Ley de Sociedades Mercantiles. ¿De acuerdo? ¿Qué datos son importantes para cuando yo ya voy al notario y yo ya quiero hacer todo el proceso de constitución? Pues los datos de los socios, el objeto de la sociedad, bien importante, la duración de la sociedad, eso te lo ponen ellos, ¿no? Hay una duración genérica en el tema de actas constitutivas que habla de 99 años. El domicilio, porque al final hay que establecer en el acta constitutiva un domicilio fiscal que hay que enterar a través de este documento al sistema de administración tributaria cuando me doy de alta como persona moral. ¿Cómo se va a administrar? ¿Quiénes son los directivos y directores de esta sociedad mercantil? Y la razón social y uso de denominación. La razón social y el uso de denominación es el nombre, ¿no? Cuando tú tienes un hijo, estás platicando con la pareja cómo le van a poner. En este caso, cuando tú tienes una entidad moral, una persona moral, o vas a constituir una sociedad mercantil, pues tienes que decidir cómo le vas a poner. Y es justo a lo que vamos, ¿no? Ok, muchísima información. ¿Por dónde empezamos? Pues hay muchas formas, ¿no? Y aquí hay 3 pasos muy interesantes. En primera, hablando del uso de denominación. Para que tú sepas cómo le vas a llamar a tu empresa, tienes que solicitar el uso de ese nombre ante la entidad gubernamental adecuada. Si hacemos ese proceso, nos vamos a dar cuenta que podemos llegar al módulo único de autorizaciones, en el cual establece que si tenemos la e-firma, podemos hacer el proceso de solicitar el nombre. Entonces, acá no lo vamos a hacer porque no nos daría el espacio. Es muy sencillo. Tú pones tu e-firma, tú pones tu clave privada, entras al portal de trámites
y te encuentras con que, puedes ponerle el nombre que tú quieras a tu negocio, a tu empresa, y saber si está disponible, ¿no? Para poder utilizarlo. Y también tenemos en los siguientes pasos, a ver, el tema de, oye, Javier, ¿cómo le hago? Ok, me gustó la opción de solicitudes de constitución de una sociedad por acciones simplificadas, una SAS. Soy el único socio, mi negocio difícilmente va a pasar los 5 millones, no pertenezco a otra entidad mercantil y quiero constituirme porque no es lo mismo si quiero ser proveedor de alguna empresa importante o de algún gobierno, que Juanito Pérez sea el proveedor de mis productos, a que una entidad formal con un nombre y que tenga siglas de sociedad mercantil, pues pueda funcionar, ¿no? Un, un segundo, perdón. Entonces, aquí también en la presentación les dejé el link a este manual, esta guía de usuario. Constituir una sociedad por acciones simplificadas es rapidísimo. Aquí hay 40 hojitas en las cuales podemos identificar, por ejemplo, datos muy interesantes. Tú entras al sistema muy parecido a como lo haces al solicitar el uso de denominación y vas siguiendo cada uno de los procesos y les voy a ejemplificar con esto. Acá está la opción de si quieres constituir una sociedad por acciones simplificada, lo puedes hacer desde internet, desde la comodidad de tu casa. Yo siempre les digo, podríamos hacerlo en un día, en un taller de 2 horas, pero creo que tendría que ser en otro tratamiento y en otro curso distinto. Seleccionamos el trámite, que es aceptar este proceso de una SAS. Bien importante porque después de darle el seguimiento y todos los datos, nos va a solicitar que, bueno, vamos a el acceso con e-firma, para todo la e-firma, si no la tienen, sáquenla en el SAT, y nos va a solicitar por acá el uso de denominación. Cuando tú pides el uso de denominación en la página anterior que les enseñé, les autorizan el uso de tal nombre, ¿no? En este caso, el ejemplo dice agricultores Camino del Cielo. Entonces, ya tienes tu autorización vinculada a tu RFC. Entonces, cuando tú haces tu registro de SAT, perdón, de la SAS, y entras con tu RFC, te das cuenta que para poder constituirla, ya te aparece vinculado a tu RFC cuáles nombres y usos de denominaciones tiene con la posibilidad de ocupar, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿no? Utilizas esta o si tienes alguna otra y empiezas a desarrollar todo el tema. Te van a salir una escritura pública, es decir, estatutos, perdón, unos estatutos genéricos que podrás editar, vas a poner tu RFC, quiénes son los accionistas, cuántas acciones son, y vas con el seguimiento. ¿Qué te entrega esto? Una vez que concluyes el proceso de formalización de una SAS, te va a generar a ver, perdón, te va a generar dos documentos, que es el acta constitutiva de tu entidad y dos, te va a generar un documento que es el registro de comercio, ¿no? Con el cual tú ya das de alta tus actividades comerciales y a partir de ahí también te da el seguimiento a tu registro tributario. Oye, Javier, pero ¿por qué me debo de registrar mi nombre comercial o mi nombre de la empresa que quiero constituir? Ya con eso, ya nadie va a poder ocupar mi nombre. Sí, pero es muy importante porque normalmente, yo se los pongo como ejemplo, lo que sigue es la marca, ¿no? Y aquí en la marca, bueno, aquí están los pasos siguientes. ¿Qué otras cosas tengo que hacer? Bueno, si lo hago vía SAS o si lo hago vía sociedad anónima, voy a tener un registro público de comercio, voy a tener un acta constitutiva, voy a dar el aviso efectivo del uso del nombre que ya me permitió usar la Secretaría de Economía, voy a darme de alta con el SAT y finalmente voy a llegar al proceso de registro de marca.
Y aquí ya hubo un módulo de registro de marca. Ya vimos que nosotros, pues cuando empezamos nuestro emprendimiento, nos dedicamos a buscar pues el nombre que más nos gustara, pero muy pocos hicimos la consideración de saber si este registro de marca de principio estaba o no estaba disponible. El siguiente ejercicio es exactamente lo mismo. Ahí está el link para que tú puedas acceder a Marcanet y decidas, oye, fíjate que mi negocio quiero que se llame Coca-Cola, ¿no? Entonces yo voy a buscar Coca-Cola porque creo que es muy original. ¿Y qué creen? Pues resulta que seguramente las búsquedas me van a arrojar que el nombre no era tan original y ya está ocupado en México por por 246 registros de Coca-Cola en diversas áreas, ¿de acuerdo? Entonces dices, oye, a ver, pues aquí está registrado el logotipo, es una marca mixta, aquí está registrado el nombre, Coca-Cola Company, Coca-Cola normal, Coca-Cola Classic. Entonces, vamos a ver el expediente, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, ¿quién es el dueño de Coca-Cola? Pues no es Juanito Pérez, es de Coca-Cola Company, una entidad, en este caso, de Estados Unidos, que hizo el registro de marca en México y que puede ser ocupado para esto, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que nuestra marca ya estaba ocupada y que además es el dueño de esa marca es una entidad comercial. Si nos vamos al registro de marca de la mixta de Coca-Cola más el logotipo, vamos a ver si nos abre, no nos deja. Por alguna razón aquí no nos está dejando abrir el expediente, pero bueno, podemos revisar justo los datos de quiénes son o quién es el dueño de esta marca, ¿no? Entonces, importante para todos cuando hacemos un emprendimiento y es este proceso de check de los pasos a seguir para saber si lo estoy haciendo bien. ¿Me voy a constituir? Depende de tu necesidad, depende del tipo de emprendimiento, depende de tu ingreso. Voy a registrar mi marca. Oye, voy a pedir el uso de mi denominación y uso de autorización del uso de mi denominación. También voy a hacer el uso efectivo a través de la Constitución, en su caso, que así fuera correspondiente, y me convenga mi emprendimiento de una sociedad mercantil. Entonces, tributario, contable, aspectos legales, 3 pasos a seguir, uso de denominación, registro de sociedad mercantil en su caso, si aplica, registro de marca en su caso, si aplica, y continuamos. Y bueno, vamos a entrar ya a la parte final de esta sesión, hablando de qué otras cosas importantes tienen que ver. Este es un proceso que se denomina compliance, o compliance, como quieran denominarlo, que es el proceso en el cual yo, entidad, o yo, empresa, o yo, persona, me sujeto a un proceso de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Si tengo una empresa que genera desechos, hay que sujetarse al cumplimiento normativo de otra regulación específica. ¿Y de dónde nace? ¿Qué es lo que tengo que aprender a hacer como emprendedor, independientemente si me dedique o no me dedique al aspecto legal o al aspecto contable? Los contratos. Comentario del texto, pero todo es contratos. ¿Qué hacen los contratos? Delimitan en las empresas las responsabilidades de los socios, identifica las relaciones comerciales y materializa las relaciones laborales. Cuando tú entras a trabajar a una empresa, te dan un contrato. Cuando tú compras una casa, lo haces a través de un contrato. Una escritura pública no es más que un contrato notariado. Cuando compras un auto y lo sacas a crédito, vas a la concesionaria, te dan un contrato. Cuando sacas un crédito, te dan un contrato. Cuando vas y aperturas una cuenta de banco, te dan un contrato. Cuando te casas, te dan un contrato. Cuando pones un negocio, haces una empresa, tienes socios, tienes proveedores, eres proveedor, cuando tienes empleados o eres empleado, tienes un contrato. Hay que aprender en la vida, todos son contratos. Los negocios, en el amor, en las propiedades, en el patrimonio, todos son contratos. ¿Qué otras cosas, Javier, tengo que ver para tomar en cuenta y ser un emprendedor vigente? En términos generales, lo que te está en la pantalla. La Ley General del Trabajo, la Ley General de Sociedades Mercantiles, operaciones y títulos de crédito,
de protección al consumidor, los impuestos, la ley del ISR, la del IVA, la del IEPS, ya no está esta ley de depósitos en efectivos vigente, el código fiscal, la ley del seguro social, la ley de concursos mercantiles, prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque muchas veces hemos visto empresarios, emprendedores que llegan, que tienen pocas ventas, que llega alguien y les dice, oye, pues fingimos que me vendes y te doy una cuota. Y entonces ya se vuelve un tipo penal de venta de facturas o de simulación de operaciones. Y todos tenemos de lavado de dinero, y todos tenemos ahí responsabilidades penales, ¿de acuerdo? ¿Qué más, Javier? Pues también hay regulaciones locales, licencias, permisos, y al igual que estos permisos y dictámenes de protección civil, oye, fíjate que yo que estaba vendiendo por internet, ya soy capaz de abrir mi negocio. ¿Qué vendes? Comida. Antes solo la hacía en mi casa y la llevaba a los puntos de venta. Hoy, si voy a abrir un negocio y voy a tener una estufa, pues tengo que tener un dictamen de protección civil, tengo que tener extintores. Oye, pero también voy a necesitar la licencia para poder operar. Oye, pero también voy a tener que, como voy a trabajar con grasas y con productos químicos, pues tener el dictamen de desechos, de manejo de recursos, regulaciones locales que hay que cumplir. Y entonces se vuelve un proceso posiblemente más tedioso, pero que es ideal, porque no podemos vivir en la informalidad. Y justamente a eso viene el último tema, que es la cultura de la legalidad en México. La cultura de la legalidad en México habla del gran problema nacional, el problema de todos que todos tenemos respecto de lo que hacemos. Cuando damos una mordida en el tránsito por no llevar licencia, cuando nos ponemos cinturón de seguridad, cuando nos metemos en sentido contrario, cuando nos metemos en la fila, cuando nos quedamos con el cambio, estamos incurriendo en falta de esta cultura de legalidad. Y si algo le duele a este país, es precisamente que desde lo más chiquito a lo más grande, lo hagamos de manera honesta, transparente. Porque si en esta pandemia hubo quien se aprovechó con los precios de los tanques, de los cubrebocas, y no había razón económica para hacerlo, estamos incurriendo en un proceso de deshonestidad. No es capitalismo voraz, es un proceso de que el negocio que yo estoy haciendo, que la actividad que yo realice en mi día a día como persona, como profesionista, como empresario, cumpla con un proceso de legalidad en México. Cuando los servidores públicos aceptan una responsabilidad para la cual no están preparados, están incurriendo en un acto de deshonestidad. Cuando tú como profesionista te llega un cliente y le dices, sí lo hago, y no tienes idea, estamos incurriendo en un acto de deshonestidad. Y eso le hace daño a este país. A nivel de empresarios y a nivel de emprendedores, en México, la cultura de la legalidad se ve con el gran pretexto de yo no me voy a dar de alta porque mi producto es artesanal. Yo no cumplo con la regulación porque mi producto es artesanal. Yo no hago esto porque mi producto es artesanal. Yo no me doy de alta, no pago impuestos porque mi producto es artesanal. Tienes una empresa de cervezas artesanales y no cumples con la normatividad para poder comercializar bebidas alcohólicas. El gran dilema de la cultura de la legalidad en México y a nivel del mundo del emprendimiento es para reflexionar que lo artesanal no debe ser sinónimo de lo informal. ¿Se vale empezar en el mundo de la informalidad? Sí, el sistema mismo te lo da, pero sí se vale y se debe lo que dice este módulo, tener un plan para la formalización de los emprendimientos. Eso sería todo. Como punto de aprendizaje, visiten el código QR, háganle clic si ya tienen la presentación PDF a este Google Form. Es un proceso de aprendizaje de este módulo que vale mucho la pena para todos y que nos va a redirigir a este Google Form de cuestionario en el cual pueden poner sus datos personales y
responder respecto de su emprendimiento, en qué supuesto entran dentro de lo que hemos visto. En el módulo 2 también habla de preguntas de técnica, es decir, de lo que yo les platiqué, qué tanto lo entendimos, y finalmente hablamos también de un ejercicio, un caso de estudio, un caso aplicado, a ver si lo podemos responder, y finalmente una evaluación al facilitador, y pues con eso concluyo.